En la siguiente presentación vamos a hablar de la oferta y la demanda orientada a España. Para tratar los distintos mercados existentes en base a la oferta y a la demanda, es decir, a la competencia que existe, primero se debe aclarar el concepto de mercado como tal, y es que el mismo es el punto abstracto al que asisten tanto las fuerzas de demanda como las de oferta para así hacer la transacción de servicios, bienes o a un precio determinado. Por tanto, de esta forma entendemos cuál es el papel de ambas fuerzas en el mercado, y es que este último descansa en el libre juego de oferta y demanda, entendiendo la demanda como la cantidad de demandadores que existen en el mercado y la oferta como el número de ofertantes que existen en el mismo. El desempleo es también conocido como paro o falta de empleo, pero definiéndolo más correctamente podemos decir que se trata de cuando se producen desajustes en el mercado laboral. Intervienen dos factores: el desequilibrio por exceso de oferta, no hay trabajadores que puedan ocupar los puestos de trabajo disponibles en el mercado, y el desequilibrio por exceso de demanda. Los puestos de trabajo en el mercado laboral son insuficientes para acaparar toda la demanda existente. También entra en juego la recesión económica. Se trata de cuando cae la demanda de trabajadores por parte de las empresas y la oferta de trabajo se mantiene igual, es decir, la gente sigue buscando empleo. Los ciudadanos consumirán menos bienes y servicios, ya que tendrán menos ingresos, y esto afectará a las empresas vendiendo menos, obligando a bajar los precios. Esto da lugar a la deflación, y el ciclo económico opuesto a la recesión es la expansión. Según el número de demandantes o de ofertantes y de la competencia que exista entre ellos, entendemos 4 distintos tipos de mercado: mercado de competencia perfecta, imperfecta, el mercado monopolista y el mercado de monopsonio. El mercado monopolista es aquel en el que tan solo existe una empresa en el sector a tratar, y esto se produce debido a la existencia de unas barreras de entrada, que bien puede ser que la materia prima sea de propiedad exclusiva de una empresa, que los costes productivos provoquen que destaque en eficiencia un único productor sobre el resto, y por último que las autoridades tan solo permitan la concesión del derecho exclusivo de la producción de un servicio o bien a una única empresa. ¿Cuáles son las consecuencias? La pérdida de eficiencia productiva, como observamos en el gráfico de la diapositiva. El mercado de competencia perfecta es aquel mercado casi utópico en el que el comprador y vendedor son precio-aceptantes y se comercializa con productos idénticos no diferenciados. El mercado de competencia imperfecta es aquel que existe entre el monopolio y la competencia perfecta y se distingue en dos tipos: el oligopolio, que coexisten muchos compradores y escasos vendedores, y la competencia monopolística, que es de los más comunes, en los cuales existen bastantes empresas pero comercian con unos elaborados semejantes pero para nada iguales. El mercado de monopsonio, también denominado como el monopolio de la demanda, consiste en aquel en el que son los demandadores quienes influyen sobre, entre otras cosas, en el precio, y se distinguen 3 tipos, como observamos en las diapositivas, según el número de compradores que existan en el mercado. La CNMC es el organismo regulador de la competencia en los mercados en beneplácito tanto de los consumidores como de las empresas. Nace el 7 de octubre de 2013 y sus objetivos son mantener total transparencia, mantener la competitividad y el libre juego oferta y demanda. La CNMC defiende la competencia puesto que para las personas en general produce una mayor productividad nacional, para los consumidores existe un mayor abanico de ofertas del producto a mayor calidad y menor precio, y para las empresas puesto que asegura que si tienen éxito será por sí mismas y que no tendrán trabas de otras empresas mayores o de mayor influencia en el sector. Los principales ejemplos de los distintos mercados existentes en base a la competencia en España son, en cuanto a monopolios, la empresa ENA y la industria tabacalera; en el mercado de competencia perfecta, que sería casi utópico, el mercado agrícola o el del pan; el mercado de competencia imperfecta, los monopolísticos serían las franquicias de hamburgueserías como sería Burger King o el McDonald's; y en los oligopolios estarían las empresas eléctricas. Mientras que en el monopsonio destacamos en el oligopsonio los coches clásicos y en los monopsonios la industria de la canela. La oferta de trabajo es la suma total de trabajo presentada por los individuos que forman parte de una economía. Esta se basa principalmente en la remuneración que se logra por el mismo, aunque también existen otros factores que también influyen sobre la oferta. La oferta de trabajo está determinada por los siguientes factores, que pueden hacer que aumente o que disminuya: la renta no salarial, los aspectos no salariales, otros salarios, preferencias de trabajo frente al ocio y número de oferentes cualificados. A continuación, es necesario hablar de la curva de la oferta laboral. Esta muestra la suma de trabajo que se ofrece a los distintos niveles de salario real. Tiene pendiente positiva, lo que significa que un aumento de sueldo motiva a los trabajadores a aumentar la cantidad de trabajo que desempeñan. Sin embargo, mientras los sueldos aumentan, la curva de la oferta de trabajo va cogiendo mayor pendiente, tendiendo a la verticalidad, lo que significa que en función de un definido nivel salarial, la oferta de trabajo permanecerá constante. Sin embargo, la curva también puede ir hacia atrás. Por ejemplo, si los trabajadores, al haber aumentado su sueldo, optan por disminuir sus horas de trabajo para dedicarle más horas al ocio. La población activa es una magnitud económica que define el número de individuos en edad de trabajar en un territorio que cuenta con un puesto de trabajo remunerado o que aspiran a acceder a alguno, contando ambas condiciones en registros oficiales de empleo. Respecto a cómo ha ido evolucionando, vamos a comentarlo desde el año 2006 hasta 2014.
2006, el número de la población integrada en el mercado laboral va aumentando. Sin embargo, entre los años 2006 y 2009 se provoca un descenso que poco a poco se irá nivelando. En 2012 y 2014 también se produce una caída del número de población activa. Como resultado evidente, las subidas y bajadas experimentadas son causadas por los ciclos económicos. Por otra parte, tenemos la tasa de actividad de un país, que se define como un índice que mide el nivel de empleo de un país y se calcula como el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar. Así pues, la tasa de actividad en España ha ido creciendo a lo largo de los años, aunque debido a la crisis económica de 2008, la tasa de actividad en España en los próximos años tendrá lugar un crecimiento mucho más lento. Los datos de tasas de actividad española caen por primera vez a partir de 2012, como resultado de la continua recesión experimentada. Algunas de las razones por las cuales han ido aumentando las tasas de actividad en España, a pesar de los tiempos recesivos, son el endeudamiento de familias, la entrada de algunos miembros familiares en el hogar para mantener la renta familiar y la inclusión en el mercado laboral de la participación femenina y la asistencia de un colectivo inmigrante. El aumento de la natalidad y el descenso de la mortalidad infantil explican el crecimiento poblacional. Los avances en medicina moderna y las mejoras en higiene provocaron que el individuo trabajase más tiempo y hace que afecte la composición de la oferta laboral, provocando todo a su vez un aumento de la cifra poblacional. En los años 70 la cifra de población española desciende, al igual que en el resto de Europa. Sin embargo, en los años 90 experimenta un incremento. Por otra parte, tenemos los flujos migratorios. Impactan directamente en la composición de la población activa. Anteriormente, las emigraciones de españoles hacia otros países tenían como dirección principal Latinoamérica. Sin embargo, actualmente los españoles emigran para obtener mejores condiciones laborales, principalmente a países de la Unión Europea. Por otra parte, respecto a las inmigraciones, llegan personas principalmente de Iberoamérica, Marruecos y África subsahariana, motivados por las condiciones económicas. La crisis de 2015 provoca que españoles cualificados emigren a otros países debido al desempleo en España. A raíz de 2008, como ya comenté anteriormente, se experimenta un incremento de migraciones a países extranjeros. Entre 2009 y 2011 siguen produciendo de manera más moderada, pero vuelve a aumentar significativamente a partir de 2011. Demanda de trabajo es el concepto que representa el número de demanda de mano de obra que una economía o empresa está prevenida a emplear en un determinado momento. Sus determinantes son la productividad, la demanda del producto, la cantidad de empresarios y los precios de otros recursos. Respecto a su curva, esta curva posee una pendiente negativa, puesto que el género marginal del empleo desciende a medida que se incrementa la cantidad de empleados contratados. La razón de que a largo plazo tenga pendiente negativa se debe a que una disminución en el sueldo genera un efecto producto y un efecto de sustitución. El desplazamiento de la curva puede ser a ambos lados. Si es a la derecha, se incrementaría la cantidad de trabajos y los salarios, y si es a la izquierda, estos mismos descenderían. Los factores que pueden causar que esta curva se mueva pueden ser el precio del producto, la oferta de otros factores y los cambios tecnológicos. Los salarios son primordiales para comprender el funcionamiento del mercado laboral, sobre todo en lo referido a la demanda del empleo. Cuanto más alto sea un sueldo, más bajo será el nivel de demanda por parte de las empresas. En España, para la fijación de salarios es importante la negociación colectiva como los pactos salariales. La evolución de los salarios reales pactados los vamos a dividir en fases. Primera fase es de 1979 a 1986. Bajan los salarios reales y se generan pérdidas de poder adquisitivo de los salarios. Segunda fase de 1987 a 1993. Se incrementan los salarios reales y se consiguen ganancias en el poder adquisitivo. Tercera fase de 1994 a 1995 vuelven a bajar los salarios reales a pesar de que fueron años de recuperación económica, en especial 1995, causado por el efecto retardado de la negociación colectiva. Cuarta fase de 1996 a 2007. Son años de crecimiento económico, sin embargo, desde 2008 a 2010 estuvieron marcados la recesión económica y el aumento del poder adquisitivo de los sueldos, pero también hubo grandes pérdidas de poder adquisitivo. Los actores dentro del mercado laboral son los sindicatos, pretenden optimizar las condiciones de trabajo de los empleados, tratan sobre todo de aumentar el salario. Esto puede poner en peligro la competitividad de la empresa, pues estos incrementos excesivos del coste de producción causan bajadas en la competitividad. Empresarios pretenden optimizar la competitividad de sus productos mediante una serie de medidas. Operan despidiendo empleados, pero de tal manera que la legislación les siga permitiendo altos niveles de competitividad, y también operan deslocalizando fábricas. Y el gobierno, que actúa. El método más utilizado para medir el desempleo es la tasa de desempleo, que se calcula dividiendo el número de desempleados entre la población activa multiplicado por 100. Actualmente la tasa de desempleo en España es de un 14,7%. La población activa es aquella población que se encuentra entre 16 y 65 años que o bien es población ocupada, es decir, recibe un salario, o es población desocupada, es decir, no tiene empleo, busca un trabajo y reúne las condiciones necesarias para trabajar. Lo realiza el Instituto Nacional de Estadística por categorías, es decir, sexo, edad y lugar de residencia. Y por lo general utilizan como fuente más fiable las encuestas de población activa, entre otras.
Tipos de desempleo. En el desempleo estructural las empresas no encuentran el perfil de trabajador que necesitan. Las medidas para paliarlo son incentivar las nuevas tecnologías, la formación y el reciclaje profesional. En el desempleo cíclico o coyuntural, la actividad empresarial depende de los ciclos económicos, es decir, aumenta el desempleo en recesión y disminuye el desempleo en expansión. En el desempleo friccional los trabajadores eligen un desempleo temporal o voluntario, ya que buscan una mayor formación o un cambio de empleo. Las medidas para combatirlo son aumentar las contrataciones indefinidas y la formación para que estén más satisfechos tanto laboralmente como en cuanto a sus salarios. En el desempleo estacional se encuentran las actividades laborales que solo requieren de mano de obra en ciertas estaciones del año, como sucede con el sector del turismo en España. Alguna de las medidas es diversificar la estructura productiva para no tener que depender excesivamente de este tipo de actividades. También encontramos otro tipo de desempleo, como es el desempleo de larga duración. Como podemos observar en la gráfica, en el año 2002 la tasa de desempleo es de un 11% y se va reduciendo progresivamente hasta alcanzar en 2007 la cifra más baja con un 7,93%. Pero esto cambiaría en 2008 con la llegada de la crisis económica, ya que aumenta hacia un 13,78% y alcanza en el año 2013 la cifra más alta con un 26%. Esto se debe a la sensibilidad del empleo, especialmente en la demanda, al ciclo económico, a la bajada de los tipos de interés y al crecimiento masivo de la demanda de bienes y servicios como construcción, comercio y turismo. Además, por parte de la oferta de empleo se produce un incremento con la llegada de inmigrantes, aumentando la tasa de actividad que se hizo insostenible. En la actualidad la tasa de desempleo es de un 14,40% en España y se prevé que en 2020 aumente debido al COVID-19, ya que han sido muchos los trabajadores afectados por el ERTE o que han tenido una anulación del contrato, debido a que se han cerrado la mayoría de comercios y empresas. En los primeros años las diferencias de desigualdad entre hombres y mujeres eran de casi el doble, como por ejemplo en 2002 teniendo un 16% de desempleo las mujeres y 8% los hombres, pero en 2008 con la llegada de la crisis económica se redujo la desigualdad, obteniendo un 14% y 12% respectivamente, ya que las empresas tenían que reforzarse y se beneficiaron de que las familias tenían menos ingresos y era menos probable que las trabajadoras tuvieran hijos y aludieran a excedencias o bajas por maternidad. A medida que nos recuperamos de la crisis, la desigualdad ha vuelto a aumentar, aunque mucho menos, ya que en 2020 las mujeres tienen un 16% de desempleo y los hombres 12%. En 2002 el paro juvenil era de un 22% y en 2006 alcanza su cifra más baja con un 16%. Durante la crisis económica de 2008 alcanza su cifra más alta con un 57% en 2013. Esto se debe, como podemos ver en la tabla, a que las empresas suelen preferir a gente con mayor experiencia laboral de la que puedan ofrecer los jóvenes de entre 16 y 25 años, además de la influencia de los estudios, ya que por lo general a esta edad aún se sigue estudiando o somos demasiado principiantes para obtener puestos cualificados. A día de hoy la tasa de desempleo es de un 33%.